Capitán de la Marina vuelve después de años y encuentra a su hija encerrada en el sótano. Cuando ve su vientre, quedó pálido al ver que la niña tenía un... Eduardo Salazar bajó del taxi con la mochila al hombro. La brisa del puerto le pareció más fría de lo que recordaba, como si algo intangible hubiese cambiado mientras estaba lejos. Miró la fachada de su casa, los muros sucios, el jardín marchito y el buzón desbordante le dieron la bienvenida. Algo no estaba bien. Inspiró profundamente, ajustó su gorra de capitán y se dirigió hacia la puerta principal. Al entrar, el olor lo golpeó como una bofetada. Moho, comida podrida y algo más que no pudo identificar de inmediato. Sus botas resonaron sobre el suelo de madera, que crujía con cada paso. Las paredes estaban desnudas, sin los cuadros familiares que solían colgar. La sensación de abandono era sofocante. Valeria. Sofía. Llamó, su voz rebotando en el eco del vacío. Nadie respondió. Subió las escaleras, recorriendo las habitaciones. Todo estaba en desorden. En el cuarto principal, los cajones estaban vacíos y la cama sin sábanas. En el dormitorio de Sofía, juguetes rotos se amontonaban en una esquina. Eduardo empezó a sentir un nudo en el estómago, una mezcla de preocupación y rabia. Había estado fuera años, trabajando en misiones difíciles, enviando dinero todos los meses para asegurar el bienestar de su familia. Esto no era lo que esperaba encontrar. De pronto, un ruido sordo proveniente del sótano lo sobresaltó. Bajó las escaleras rápidamente, empujando la puerta que daba a ese espacio olvidado de la casa. Lo que vio lo dejó paralizado. Allí estaba Sofía, acurrucada en un rincón oscuro, rodeada de suciedad. Su piel pálida brillaba bajo la tenue luz del sótano, y sus ojos hundidos apenas lograron enfocarlo. Estaba cubierta de un polvo fino, con mechones de cabello pegados a su frente sudorosa. Entre sus manos sostenía un trozo de pan mohoso, que intentaba masticar con esfuerzo. «Sofía», exclamó Eduardo, corriendo hacia ella. La niña retrocedió, aferrándose al pan como si su vida dependiera de ello. «No. No me pegues, papá», murmuró, con una voz ronca y entrecortada. Eduardo se detuvo en seco, aturdido. Las palabras de Sofía lo golpearon con más fuerza que cualquier tormenta en alta mar que estaba diciendo. ¿Por qué lo miraba con tanto miedo? «Sofía, soy yo, papá. No voy a hacerte daño. Estoy aquí para ayudarte». Se arrodilló frente a ella, alzando las manos en señal de paz. La niña lo miró, temblando, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó Eduardo, tratando de mantener la calma. Sofía no respondió. Solo señaló su estómago, que estaba hinchado de una manera alarmante. Eduardo se acercó con cuidado y la levantó en sus brazos. Su cuerpo era liviano, frágil, como si estuviera cargando a un pajarito herido. La piel de Sofía ardía al tacto. «Dios mío», exclamó Eduardo, sintiendo el calor de la fiebre que consumía a su hija. Sin perder tiempo, salió corriendo hacia la calle con Sofía en brazos. Encontró un taxi y, con voz firme pero desesperada, ordenó al conductor que los llevara al hospital más cercano. En la sala de emergencias, un médico examinó a Sofía con rapidez. Eduardo permaneció junto a ella, sosteniendo su mano mientras ella murmuraba cosas inconexas, palabras que apenas lograba entender. El médico, un hombre de rostro cansado pero amable, finalmente se acercó a Eduardo. «Esta niña está gravemente deshidratada y presenta fiebre alta. Si no la hubieran traído ahora, no habría sobrevivido mucho más tiempo. Vamos a estabilizarla, pero necesitará varios tratamientos. También hemos detectado algo más, tiene un tumor en desarrollo, posiblemente causado por el estrés físico y emocional al que ha estado sometida». Eduardo sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Miró a su hija, ahora conectada a varios tubos y monitores, y la culpabilidad lo inundó como una marea imparable. «¿Qué quiere decir con estrés emocional?», preguntó, su voz temblando. El médico lo miró con una mezcla de compasión y dureza. «Parece que ha sufrido maltrato severo.
¿Sabía usted algo de esto? Antes de que Eduardo pudiera responder, Sofía abrió los ojos y habló con un tono débil pero claro. Mamá me decía que tú no volverías, que estábamos así por tu culpa. Ella me pegaba porque decía que era todo lo que teníamos. Eduardo sintió que le faltaba el aire. Su hija, su pequeña Sofía, había vivido un infierno mientras él estaba lejos. Pero lo que lo devastó fue lo que Sofía dijo después. Pero yo la quiero, papá. Es mi mamá. Eduardo se inclinó sobre la cama, sosteniendo la pequeña mano de su hija mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cómo podía explicarle a Sofía que el amor no siempre es suficiente, que las personas que deberían protegernos a veces nos lastiman? ¿Y cómo podría perdonarse a sí mismo por no haber estado allí para evitarlo? La voz del médico interrumpió sus pensamientos. Debemos empezar con el tratamiento de inmediato. Primero estabilizaremos su condición y luego evaluaremos el tumor. Va a ser un proceso largo, pero hay esperanza. Eduardo asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miró a Sofía, que lo observaba con ojos llenos de confusión y miedo. Prometió en silencio que haría todo lo posible para protegerla de ahora en adelante. Durante las siguientes horas, Eduardo permaneció junto a la cama de Sofía mientras el personal médico trabajaba. Cada vez que ella despertaba, él estaba allí, hablándole suavemente, asegurándole que todo estaría bien. Pero en el fondo de su corazón, sabía que no sería tan sencillo. Cuando finalmente quedó sola con Eduardo, Sofía habló de nuevo. ¿Por qué mamá no está aquí? ¿Dónde está? Eduardo tomó aire antes de responder. No quería mentirle, pero tampoco podía decirle toda la verdad de inmediato. Mamá, ya no está con nosotros, Sofía. Se fue hace un tiempo. La niña lo miró fijamente, como si intentara procesar lo que acababa de oír. Finalmente, asintió lentamente y cerró los ojos, agotada. Eduardo se inclinó para besar su frente. Voy a cuidarte, hija. Nunca más estarás sola. Pero mientras decía esas palabras, no pudo evitar preguntarse qué más descubriría sobre los años perdidos. ¿Qué secretos aún estaban ocultos en esa casa? Y, sobre todo, ¿cómo enfrentaría el futuro ahora que todo lo que daba por sentado se había derrumbado? Las respuestas, sabía, no llegarían fácilmente. Pero estaba dispuesto a luchar por ellas, por Sofía, por su familia rota. A la mañana siguiente, el amanecer trajo consigo un débil rayo de esperanza que atravesó la ventana del hospital, iluminando el rostro pálido de Sofía. Eduardo no había dormido, se mantuvo junto a la cama de su hija toda la noche, su mente atrapada en una maraña de preguntas sin respuesta. ¿Qué había ocurrido durante su ausencia? ¿Cómo había terminado su hija en ese estado? La palabra tumor resonaba en su cabeza como una sentencia. Su mundo había cambiado, y debía reconstruirlo pieza por pieza. La enfermera entró en la habitación para revisar a Sofía, rompiendo el incómodo silencio que reinaba entre los sonidos de los monitores. Eduardo aprovechó la oportunidad para salir al pasillo y buscar un momento de claridad. Caminó hasta una pequeña sala de espera y se dejó caer en un asiento. Sacó su teléfono y comenzó a marcar números, buscando respuestas. Primero llamó a un antiguo vecino. Luego a un amigo de Valeria. Las historias que escuchó lo dejaron con un nudo en el estómago. Eduardo, lo siento, pero Valeria cambió mucho mientras estabas lejos, dijo uno de ellos. Ella conoció a personas que no eran de fiar. Intentamos hablar con ella, pero no quiso escuchar. ¿Qué personas? ¿Qué hicieron? Preguntó Eduardo, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. No sé mucho. Solo sé que empezó a salir con un hombre llamado Raúl. Dicen que estaba metido en cosas turbias. El nombre hizo que Eduardo sintiera una punzada de furia. Raúl. Lo había escuchado antes en alguna de las cartas esporádicas de Valeria, pero nunca imaginó que se trataba de algo más que un conocido. Colgó sin despedirse y se dirigió al mostrador de la recepción del hospital. Necesito que alguien cuide a mi hija por unas horas, dijo a la enfermera. Tengo que arreglar algo importante.
Volvió a su antigua casa, esa que ahora parecía más un mausoleo que un hogar. La luz del día hacía que el deterioro fuera aún más evidente. Subió las escaleras con determinación, revisando cajones, armarios, cualquier lugar donde Valeria pudiera haber dejado una pista de lo que había estado haciendo. Fue en el fondo de un armario donde encontró una caja de madera cerrada con llave. La bajó al sótano y, con esfuerzo, rompió el candado. Dentro había documentos, fotografías y algo que lo dejó sin aliento, un sobre lleno de dinero en efectivo, con billetes de diferentes denominaciones. Entre los papeles, había una lista de nombres y números, algunos tachados. Eduardo sintió que su piel se erizaba mientras estudiaba los documentos. Todo apuntaba a negocios ilegales. Pero lo que más le llamó la atención fue una carta dirigida a él. La abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Eduardo, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí. Sé que fallé como madre y como esposa. Cometí errores de los que me arrepiento cada día, pero lo hice por desesperación. Las cosas se salieron de control. Pensé que podía manejarlo, pero estaba equivocada. Por favor, cuida de Sofía. Ella no tiene la culpa de mis decisiones. Lo siento. Valeria. La rabia y la tristeza se entrelazaron en su pecho. ¿Cómo había llegado Valeria a ese punto? Se levantó con la carta en la mano, decidido a encontrar a alguien que pudiera darle más respuestas. Volvió al hospital por la tarde. Sofía estaba despierta, con los ojos ligeramente más animados. Su pequeña mano sostenía un vaso de agua que intentaba beber con esfuerzo. Eduardo se acercó y le acarició el cabello. ¿Cómo te sientes, mi amor?, preguntó. Un poco mejor, respondió la niña, con voz suave. Eduardo notó que Sofía parecía más relajada, aunque la sombra de lo vivido aún estaba allí. Aprovechó el momento para hablar con ella. Sofía, necesito que me digas algo. ¿Recuerdas si mamá te llevó a algún lugar especial? ¿Si mencionaba a alguien llamado Raúl? La niña parpadeó, como si tratara de ordenar sus recuerdos. Raúl. Sí, venía a veces. Mamá decía que era su amigo, pero no me caía bien. Siempre estaba enojado y le gritaba a mamá. El corazón de Eduardo se aceleró. Sofía siguió hablando. Una vez, mamá escondió algo en el sótano. Dijo que si alguien venía, yo no debía decir nada. Pero no sé qué era. Eduardo intentó no mostrar su angustia. Besó la frente de Sofía y prometió que todo estaría bien. Esa misma noche, Eduardo decidió buscar a Raúl. Había un nombre en los documentos que parecía ser de utilidad, y no iba a descansar hasta obtener respuestas. Su investigación lo llevó a un bar oscuro en las afueras de la ciudad. El lugar estaba lleno de humo y miradas desconfiadas. Se acercó al camarero y mostró una fotografía que había encontrado entre las cosas de Valeria. ¿Conoces a este hombre?, preguntó. El camarero lo miró de reojo y negó con la cabeza. Eduardo no se rindió. Pasó horas preguntando y mostrando la fotografía hasta que finalmente alguien accedió a hablar. Raúl estuvo aquí hace unos meses, dijo un hombre de voz grave. Pero ya no aparece. Dicen que se metió en problemas con alguien más grande. Eduardo sintió que la frustración crecía. Cada respuesta parecía llevarlo más lejos de la verdad. Pero no podía detenerse. Regresó a casa, más determinado que nunca. En los días siguientes, Eduardo pasó el tiempo dividido entre cuidar de Sofía y seguir investigando. Cada pequeño avance parecía abrir una nueva puerta hacia el pasado oscuro de Valeria. Descubrió que ella había estado involucrada en una red de lavado de dinero y que había utilizado parte de lo que él enviaba para cubrir deudas con personas peligrosas. Sus sentimientos eran contradictorios, tristeza por la mujer que una vez amó y furia por el daño que le había causado a su hija. Sofía, por su parte, comenzaba a recuperar fuerzas. Aunque seguía débil, su sonrisa empezaba a regresar. Eduardo sabía que no podía dejar que el pasado la alcanzara más de lo necesario. Pero, mientras más profundizaba, más claro le quedaba que la sombra de Valeria y Raúl no se desvanecería tan fácilmente. Una tarde,
Mientras revisaba una vez más los documentos que había encontrado, Eduardo notó un detalle que había pasado por alto, una dirección escrita en el reverso de una fotografía. Su intuición le decía que debía investigar. Al llegar a la dirección, encontró una bodega abandonada. Las ventanas estaban rotas y la puerta apenas colgaba de sus bisagras. Entró con cautela, su corazón latiendo con fuerza. El lugar estaba vacío, pero en el suelo encontró restos de papeles quemados. Entre las cenizas, distinguió un nombre, Sofía. La furia lo invadió. Esto ya no se trataba solo de Valeria, ahora sabía que su hija estaba en el centro de algo más grande de lo que había imaginado. Eduardo salió de la bodega con un propósito renovado. No descansaría hasta asegurar que Sofía estuviera a salvo. Los fantasmas del pasado lo acechaban, pero también le daban la fuerza para seguir adelante. Las respuestas estaban cerca, y Eduardo estaba listo para enfrentarlas, sin importar lo que costara. El eco de sus pasos resonaba en la bodega abandonada mientras Eduardo recorría el lugar, con los puños cerrados y una mezcla de rabia y determinación encendiéndose en su interior. Las cenizas de los papeles calcinados crujían bajo sus botas. Aquellos fragmentos le habían dado una certeza aterradora: los mafiosos no solo conocían a Valeria, sino que, de alguna manera, su hija estaba en el centro de su atención. El nombre de Sofía escrito entre las cenizas le había dejado claro que había algo que Valeria no le había contado. Eduardo regresó al hospital con el corazón encendido en fuego y una creciente sensación de urgencia. Al entrar en la habitación de Sofía, la vio dormida, con su pequeña figura conectada a cables y tubos que parecían frágiles en comparación con su valentía. Su respiración era tranquila, pero su piel seguía demasiado pálida para su gusto. Una enfermera se acercó para darle un informe sobre el estado de la niña. Eduardo escuchó con atención, pero su mente estaba en otra parte. Cada palabra sobre el progreso médico de Sofía se mezclaba con imágenes de Valeria, de Raúl y de aquellos que habían puesto en peligro lo que más amaba. ¿Se encuentra bien, señor Salazar?, preguntó la enfermera, notando su mirada perdida. Estoy bien, respondió con voz grave, aunque no lo estaba. Nada en su vida estaba bien en ese momento. Cuando Sofía despertó, Eduardo estaba sentado junto a ella. La niña lo miró con una sonrisa tenue, que él respondió con una calidez que no sentía. Papá, soñé que mamá estaba aquí, dijo Sofía, con un tono que mezclaba esperanza y melancolía. Eduardo tomó la mano de su hija y apretó suavemente. Mamá te quería mucho, Sofía. A su manera, siempre quiso protegerte. Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. No sabía si eran verdad o si estaba tratando de consolarla, pero en ese momento no importaba. La pequeña no necesitaba más dolor. Sofía sintió, como si entendiera algo que él no podía comprender del todo. Luego cambió de tema, hablando sobre los dibujos que había hecho en el hospital y sobre cómo quería volver a casa. Eduardo la escuchó con atención, pero cada palabra le recordaba que debía actuar rápido. La amenaza seguía allí, y ahora sabía que no podía subestimarla. Esa noche, mientras Sofía dormía, Eduardo se sentó en una silla al lado de su cama, repasando los documentos que había traído de la casa. Había algo que se le escapaba, un detalle que no lograba conectar. Finalmente, sus ojos se detuvieron en un nombre que aparecía repetidamente en los papeles: Martínez. Decidió buscar más información. Horas después, sentado en un cibercafé cerca del hospital, Eduardo descubrió que Martínez era un empresario que había sido investigado por lavado de dinero y tráfico de armas. Valeria, según parecía, había estado trabajando para él, posiblemente como una forma de pagar las deudas que había acumulado. Lo más inquietante era que Martínez seguía activo y tenía conexiones con las mismas personas que ahora buscaban algo de él. Eduardo cerró la computadora con un suspiro. Había estado inmerso en batallas complicadas durante su tiempo en la Marina, pero esta era diferente. No había armas, no había órdenes claras, solo un rompecabezas de secretos y mentiras que lo estaba llevando al límite. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Eduardo comenzó a notar cosas extrañas. Primero, un automóvil negro estacionado cerca del hospital que parecía estar allí más tiempo del que debería. Luego,
llamadas al teléfono de la habitación de Sofía que terminaban en silencio cuando él respondía. Finalmente, una noche, mientras regresaba al hospital después de comprar algo de comida, notó que alguien lo estaba siguiendo. Decidió no regresar directamente al hospital. En lugar de eso, giró por una calle secundaria y esperó en un rincón oscuro. Cuando el hombre que lo seguía pasó cerca, Eduardo lo interceptó, presionándolo contra la pared. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó con voz baja y peligrosa. El hombre, un sujeto de cabello corto y mirada nerviosa, intentó zafarse, pero Eduardo lo sujetó con firmeza. Solo quería hablar contigo, dijo el hombre, tratando de sonar tranquilo. Trabajo para alguien que tiene un interés en lo que tu esposa dejó atrás. Eduardo sintió una mezcla de ira y desesperación. ¿Qué dejó?, exigió saber. Unos documentos, algo valioso. Ella se metió en negocios que no entendía, y ahora tú y tu hija están en el medio. Eduardo lo soltó, sintiendo que la furia lo consumía. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre se escapó, perdiéndose en la oscuridad. Volvió al hospital con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Sofía lo recibió con una sonrisa, pero él apenas pudo responder. Sabía que debía mantenerla a salvo, pero también sabía que no podía hacerlo solo. Decidió buscar ayuda. Esa misma noche, llamó a un amigo de la Marina, un hombre llamado Andrés que tenía experiencia en inteligencia. Le explicó la situación y le pidió consejo. «Estás jugando con fuego, Eduardo», dijo Andrés. «Pero si alguien puede salir de esto, eres tú. Dime qué necesitas». Eduardo explicó lo que había descubierto y pidió ayuda para rastrear a Martínez y a Raúl. Andrés prometió hacer lo posible, pero también le advirtió que debía actuar con cautela. Mientras tanto, los días en el hospital se convirtieron en una mezcla de rutina y tensión. Sofía estaba mejorando lentamente, pero Eduardo no podía ignorar las señales de peligro. Sabía que los mafiosos no se detendrían hasta conseguir lo que buscaban, y la única forma de proteger a su hija era enfrentarlos directamente. Finalmente, una noche, Andrés lo llamó con noticias. «Encontré algo sobre Martínez. Tiene un almacén en las afueras de la ciudad que usa como base. Si hay algo importante, probablemente esté allí». Eduardo agradeció la información y colgó. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, dejó a Sofía bajo el cuidado de una enfermera de confianza y se dirigió al almacén. El lugar estaba custodiado por 2 hombres, pero Eduardo sabía cómo moverse sin ser detectado. Se deslizó por un costado y logró entrar. Dentro, encontró cajas llenas de papeles y equipos. Después de buscar durante lo que pareció una eternidad, encontró una carpeta con el nombre de Valeria. La abrió con manos temblorosas y descubrió una serie de documentos que detallaban transacciones ilegales, todas vinculadas a Martínez. Pero antes de que pudiera salir, escuchó voces. Se escondió detrás de unas cajas y vio a 2 hombres entrar, hablando sobre lo que harían con el capitán. Eduardo supo en ese momento que su tiempo se estaba agotando. Guardó los documentos en su chaqueta y esperó el momento adecuado para escapar. Esa noche, Eduardo regresó al hospital con una mezcla de alivio y ansiedad. Había conseguido los documentos, pero sabía que los mafiosos no se detendrían. Miró a Sofía mientras dormía y prometió que no permitiría que nada le pasara. Los secretos de Valeria habían puesto sus vidas en peligro, pero también le habían dado la fuerza para luchar por lo que realmente importaba. La sombra de la mafia seguía acechando, pero Eduardo estaba decidido a enfrentarse a ella, sin importar las consecuencias. Lo único que importaba ahora era proteger a su hija y encontrar una forma de cerrar este capítulo oscuro de sus vidas. Eduardo no había cerrado los ojos desde que regresó al hospital con los documentos ocultos bajo su chaqueta. Cada vez que intentaba relajarse, las imágenes de los hombres en el almacén volvían a su mente, mezcladas con el rostro de Sofía y la voz de Valeria pidiendo perdón en esa carta que aún llevaba consigo. La carpeta que había encontrado contenía información suficiente para implicar a Martínez en una red de corrupción y crímenes, pero también tenía algo más: coordenadas. Un punto específico marcado con una cruz, que Eduardo no podía ignorar.
Sofía despertó esa mañana con un poco más de color en sus mejillas. Eduardo se acercó para sentarse junto a su cama y le acarició el cabello, tratando de calmar su propia tormenta interna. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó con una sonrisa que intentaba parecer genuina. Mejor. Quiero irme a casa, respondió la niña, con una mezcla de tristeza y esperanza. Eduardo asintió, aunque sabía que casa era un concepto que necesitaba redefinirse. Su hogar ya no era el lugar seguro que debería haber sido. Algo más había comenzado a crecer en él, la sensación de que su pasado estaba enredado con el presente de una manera que no podía ignorar. Pronto, Sofía. Pero necesito que sigas siendo fuerte, ¿de acuerdo?, dijo, sosteniendo su pequeña mano. La niña asintió, mostrando más valor del que Eduardo sentía en ese momento. Ella no sabía de los peligros que los acechaban, ni de las decisiones difíciles que él tendría que tomar en los próximos días. Esa tarde, Eduardo regresó a la casa. Cada paso en dirección al sótano lo llenaba de un temor que apenas podía explicar. Había algo en ese lugar que siempre lo había incomodado, pero ahora sabía que debía enfrentarlo. Tomó una linterna y comenzó a inspeccionar cada rincón, buscando algo que encajara con las coordenadas que había encontrado. Pasaron horas antes de que diera con una pequeña puerta oculta detrás de unas cajas viejas. Era un compartimento que nunca había notado, sellado con un candado oxidado. Eduardo usó una herramienta para abrirlo y encontró un cofre metálico. Lo levantó con esfuerzo y lo llevó a la luz. Al abrirlo, encontró más papeles, dinero y una llave. Pero lo que más le llamó la atención fue un disco duro. Lo conectó a su computadora y lo que descubrió le heló la sangre. Era una colección de videos y documentos que detallaban las operaciones de Martínez y su red, incluyendo reuniones grabadas con Valeria. En uno de los videos, ella parecía nerviosa, pero hablaba claramente sobre su papel en el esquema. Esto es suficiente para acabar con ellos, murmuró Eduardo, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Había encontrado la evidencia que los mafiosos querían destruir, pero también sabía que ahora estaban más en peligro que nunca. Al día siguiente, Eduardo decidió hablar con Andrés. Necesitaba una estrategia, alguien en quien pudiera confiar para manejar la información que tenía. Lo llamó y le pidió que se reunieran en un lugar seguro. Cuando le mostró los videos y documentos, Andrés se inclinó hacia adelante, con una expresión de preocupación. Esto es más grande de lo que pensé, Eduardo. Martínez no es solo un mafioso, tiene conexiones con políticos y empresarios. Si esto sale a la luz, muchas cabezas rodarán. ¿Eso no es lo que queremos?, preguntó Eduardo, con los ojos fijos en su amigo. Sí, pero tienes que ser cuidadoso. No estás solo en esto. Sofía está en peligro, y estos hombres no se detendrán. Primero necesitas un plan. Andrés le sugirió que contactara a un periodista de confianza que pudiera publicar la información de manera segura. También le aconsejó que dejara el hospital temporalmente y se escondiera con Sofía en un lugar menos evidente. Eduardo asintió, aunque su mente seguía llena de preguntas. ¿Qué más no sabía? ¿Qué tan profundo había caído Valeria en este mundo oscuro? Esa noche, mientras empaquetaba lo necesario para salir del hospital, Sofía lo miró con curiosidad. ¿A dónde vamos, papá?, preguntó, su voz suave pero alerta. Eduardo se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. A un lugar donde podamos estar seguros. Necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo? Sofía asintió, aunque sus ojos reflejaban más preocupación de la que Eduardo quería admitir. La levantó con cuidado, asegurándose de no desconectar ningún monitor o tubo que aún la mantenía estable, y salieron del hospital en silencio. Se refugiaron en un pequeño motel fuera de la ciudad. El lugar era modesto, pero Eduardo había tomado precauciones para asegurarse de que nadie lo siguiera. Cada noche revisaba los documentos y videos, buscando cualquier detalle que pudiera ayudarlo a entender la magnitud del problema. Sofía, por su parte, comenzaba a recuperar fuerzas, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Una noche, mientras estaban sentados juntos viendo televisión, Sofía finalmente habló. «Papá, ¿mamá estaba en problemas?»,
Preguntó, su voz cargada de incertidumbre. Eduardo la miró con los ojos llenos de dolor. Sí, hija. Pero eso no cambia cuánto te amaba. Ella cometió errores, pero también intentó protegerte. Sofía lo miró fijamente antes de responder. Yo la extraño, aunque a veces me daba miedo. Pero la extraño. Eduardo la abrazó, sintiendo el peso de su inocencia y su dolor mezclados. No tenía todas las respuestas, pero sabía que no podía permitir que el legado de Valeria definiera el futuro de su hija. Al día siguiente, Andrés lo llamó con noticias preocupantes. Martínez sabe que tienes algo, Eduardo. Mis contactos dicen que está desesperado y está moviendo sus piezas. Tienes que actuar rápido. Eduardo sabía que había llegado el momento. Contactó al periodista que Andrés le había recomendado y acordaron reunirse en un lugar seguro. Mientras tanto, escondió los documentos y videos en un lugar donde solo él pudiera encontrarlos. Cuando llegó el momento del encuentro, llevó a Sofía consigo, asegurándose de que estuviera protegida en todo momento. El periodista, un hombre de mediana edad con una mirada astuta, escuchó atentamente mientras Eduardo explicaba todo. Al final, asintió. Esto puede cambiar muchas cosas, pero también pondrá un blanco en tu espalda. ¿Estás preparado para eso? Eduardo lo miró con determinación. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hija. El periodista prometió manejar la información con cuidado y publicar todo en cuanto tuviera la oportunidad. Eduardo regresó al motel con Sofía, sabiendo que la tormenta estaba a punto de desatarse. Esa noche, mientras Sofía dormía, Eduardo se sentó junto a su cama, con una pistola que había conseguido a través de Andrés. Sabía que los hombres de Martínez no se detendrían fácilmente, pero estaba listo para enfrentarlos. Había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. El futuro seguía siendo incierto, pero Eduardo sabía una cosa con certeza: no dejaría que el pasado destruyera lo único que le quedaba. Sofía era su razón para seguir luchando, y estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para asegurarse de que ella tuviera un futuro mejor. Eduardo miraba por la ventana de la habitación del motel, la pistola descansando sobre la mesa al alcance de su mano. La oscuridad del exterior parecía impenetrable, pero sabía que no estaba solo. Podía sentirlo, un instinto desarrollado en años de misiones peligrosas en la marina. Afuera, en algún lugar, estaban los hombres de Martínez, acechando, esperando su oportunidad. Dentro, Sofía dormía profundamente, ajena al peligro que se cernía sobre ellos. Cada sonido que rompía el silencio lo hacía tensarse. El crujir de las ramas, el murmullo lejano de un automóvil pasando por la carretera, todo parecía una amenaza. Su mente repasaba el plan una y otra vez, buscando grietas, debilidades. Había hecho todo lo posible para mantener a Sofía a salvo, pero ahora, más que nunca, sentía que el tiempo se agotaba. Hacía días que no dormía más de unos minutos seguidos, pero su cuerpo estaba acostumbrado al agotamiento. Se giró hacia la cama donde Sofía descansaba, envuelta en una manta que había traído de casa. Su pequeña figura parecía tan frágil que Eduardo sintió una punzada de culpa. Ella no debería estar viviendo esto. Era solo una niña. La voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. «Papá», dijo con un murmullo somnoliento, abriendo los ojos lentamente. Eduardo se acercó y se sentó en el borde de la cama, acariciándole el cabello. «Aquí estoy, hija. Todo está bien». «¿Qué pasa?», preguntó, su voz débil pero llena de curiosidad. «Solo estoy cuidando que estemos seguros. No te preocupes, tú solo descansa». Sofía lo miró con ojos cansados pero confiados. Eduardo sabía que ella no entendía completamente la gravedad de la situación, pero confiaba en él. Esa confianza era un peso que llevaba en el alma. ¿Mamá también hacía esto?, preguntó Sofía, sorprendiendo a Eduardo. ¿Esto?, repitió él, tratando de ganar tiempo. «Estar despierta toda la noche para protegerme». Eduardo tragó saliva y tomó la pequeña mano de su hija. «Mamá hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Ahora me toca a mí protegerte, y prometo que no voy a fallarte». Sofía cerró los ojos,
pero Eduardo sabía que no estaba completamente dormida. Él se levantó y volvió a su puesto junto a la ventana. La noche seguía siendo demasiado tranquila. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó alrededor de las 3 de la madrugada. Un auto negro se detuvo frente al motel, sus luces apagadas. Eduardo observó desde las sombras, su corazón latiendo con fuerza pero su mente fría y calculadora. 2 hombres salieron del vehículo, ambos vestidos de negro, y caminaron con cautela hacia la recepción. Eduardo despertó a Sofía con suavidad, tapándole la boca con una mano para evitar que hiciera ruido. Cuando ella abrió los ojos asustada, él le susurró: «Escucha, pequeña. Vamos a jugar a un juego, ¿de acuerdo? Tienes que quedarte en silencio, como una estatua. No importa lo que pase, no hagas ruido. ¿Puedes hacerlo?». Sofía asintió, aunque las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Eduardo la abrazó rápidamente antes de guiarla hacia el baño, donde la escondió detrás de la puerta. «No salgas hasta que yo venga por ti. Prométemelo». «Lo prometo, papá». Cerró la puerta con cuidado y volvió a la habitación, asegurándose de que la pistola estuviera cargada. Su entrenamiento le decía que la mejor defensa era la sorpresa, así que se preparó para atacar antes de que los intrusos supieran que él estaba listo. Los pasos afuera de la habitación eran lentos pero seguros. Alguien probó el picaporte. Eduardo se colocó contra la pared junto a la puerta, esperando. Cuando la cerradura comenzó a ceder, actuó. Empujó la puerta con fuerza, golpeando al primer hombre que intentaba entrar. El segundo reaccionó rápido, sacando un arma, pero Eduardo ya estaba sobre él. Usó toda su fuerza para desarmarlo, girando la pistola hacia el pecho del hombre y apretando el gatillo. El sonido del disparo resonó en el pequeño motel. El primer intruso intentó levantarse, pero Eduardo lo redujo rápidamente, inmovilizándolo contra el suelo. «¿Quién los envió?», preguntó con voz dura, presionando el arma contra la cabeza del hombre. «Martínez. Solo quiere lo que es suyo. No tengo nada de él. ¿Por qué me siguen? Sabemos que tienes los documentos. Solo queremos evitar problemas. Entréganos todo, y te dejaremos en paz». Eduardo sintió una mezcla de rabia y desesperación. Sabía que era mentira. Estos hombres no se detendrían hasta que estuvieran muertos, él y su hija. Sin perder más tiempo, dejó inconsciente al intruso con un golpe certero y tomó sus armas antes de volver al baño. Sofía estaba sentada en silencio, abrazando sus rodillas. Cuando Eduardo abrió la puerta, ella lo miró con ojos aterrados. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó, levantándola en brazos. «Escuché ruidos, papá». «¿Qué pasó?». «Unos hombres malos vinieron, pero ya no tienes que preocuparte. Vamos a irnos de aquí ahora mismo». Sofía no dijo nada más, solo se aferró a su cuello mientras él recogía rápidamente sus cosas. Salieron del motel antes de que llegaran refuerzos. Eduardo sabía que ahora estaban en una carrera contra el tiempo. Andrés lo llamó unas horas después, cuando ya estaban en un lugar seguro. «¿Estás bien? Escuché que algo pasó en el motel». «Estoy bien, pero ahora saben que no me voy a rendir. Tenemos que acelerar el plan». «Entendido. Ya tengo todo preparado con el periodista. Solo necesitamos un lugar y una hora». Eduardo le dio la ubicación donde había escondido los documentos y acordaron reunirse esa noche. Mientras tanto, pasó el día asegurándose de que Sofía estuviera cómoda y calmada. Aunque trataba de ser fuerte para ella, sabía que el estrés estaba afectándola. Había que terminar con esto cuanto antes. Esa noche, el encuentro fue tenso. Eduardo entregó los documentos al periodista, quien prometió que la historia estaría en todos los titulares al amanecer. Mientras tanto, Andrés organizó un pequeño equipo para asegurarse de que Eduardo y Sofía estuvieran protegidos. Pero Martínez no iba a esperar a que lo desenmascararan. Apenas unas horas después, llegaron más hombres a la ubicación donde Eduardo y Sofía estaban escondidos. Esta vez, no hubo tiempo para esconderse.
Eduardo tomó a Sofía y corrió hacia el auto, mientras Andrés y su equipo se enfrentaban a los atacantes. Los disparos llenaron el aire, y Eduardo sintió el peso de la situación como nunca antes. Sofía lloraba, pero él no podía detenerse. Condujo tan rápido como pudo hacia un lugar que solo él conocía, un viejo refugio militar abandonado donde solía entrenar. Una vez allí, Eduardo cerró las puertas con cadenas y se aseguró de que Sofía estuviera a salvo. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Cuándo va a terminar esto, papá? Pronto, hija. Muy pronto. Esa noche, mientras vigilaba el exterior, Eduardo supo que estaba en el punto de no retorno. Martínez había cruzado la línea, y él estaba listo para hacer lo que fuera necesario para proteger a su hija. La batalla final estaba cerca, y Eduardo sabía que no podía fallar. No esta vez. El refugio militar abandonado estaba envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el sonido del viento que se filtraba entre las paredes de concreto agrietadas. Eduardo revisaba su pistola mientras mantenía un ojo atento en el monitor improvisado que había instalado para vigilar los alrededores. Sofía estaba en una pequeña habitación contigua, descansando en un colchón viejo que había encontrado en el lugar. El rostro de su hija era un recordatorio constante de por qué no podía rendirse. Había enfrentado tormentas en alta mar, peligros en países lejanos y decisiones que podrían haberle costado la vida, pero nunca había sentido un peso como este. Estaba en juego la vida de Sofía, y no podía permitirse fallar. Sofía despertó unas horas después, su cabello enredado y los ojos hinchados de cansancio. Encontró a su padre sentado en una mesa improvisada, rodeado de mapas y notas. La niña caminó hacia él, sus pasos ligeros sobre el frío piso de cemento. «Papá, ¿todavía estamos en peligro?», preguntó, con un tono que mezclaba miedo y curiosidad. Eduardo levantó la vista, dejando de lado los papeles. Se arrodilló frente a su hija y le tomó las manos. «Lo estamos, pero estoy aquí para protegerte. No dejaré que nadie te haga daño». «¿Mamá también estaba en peligro?», insistió Sofía. Eduardo respiró profundamente antes de responder. «Sí, lo estaba. Pero trató de hacer lo correcto al final. Y ahora me toca a mí asegurarme de que salgamos de esto juntos». La niña asintió, aunque las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Eduardo la abrazó con fuerza, prometiéndose a sí mismo que haría lo necesario para darle una vida mejor. Esa noche, mientras Sofía dormía, Eduardo recibió una llamada de Andrés. El periodista logró publicar los documentos. Martínez está bajo presión, pero eso no significa que se detendrá. Mis contactos dicen que está planeando un ataque directo contra ti. Eso ya lo sabía, respondió Eduardo con voz firme. No estoy esperando a que me encuentren. Voy a llevar la pelea a ellos. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Andrés, con un tono de preocupación. Es la única forma de terminar con esto. No puedo seguir huyendo con Sofía. Necesito cerrar este capítulo, de una vez por todas. Andrés se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Te apoyaré en lo que necesites. Pero ten cuidado, Eduardo. Martínez no juega limpio. A la mañana siguiente, Eduardo comenzó a preparar su plan. Sabía que Martínez tenía un escondite en un almacén cerca del puerto, un lugar que utilizaba como base de operaciones. Había estudiado los mapas del área y sabía exactamente cómo infiltrarse. También sabía que era un movimiento arriesgado, pero no tenía otra opción. Antes de irse, se sentó junto a Sofía. Hija, necesito que seas valiente por mí, ¿de acuerdo? Voy a salir un rato, pero volveré por ti. No importa qué pase, quédate aquí y no abras la puerta a nadie. Sofía lo miró con ojos llenos de miedo. ¿Y si no vuelves? Eduardo tomó su rostro entre sus manos y la miró a los ojos. Voy a volver. Te lo prometo. La niña asintió, aunque su cuerpo temblaba. Eduardo la abrazó una vez más antes de salir, dejando a Andrés encargado de vigilar el refugio. El almacén cerca del puerto estaba custodiado por varios hombres armados, pero Eduardo conocía la forma de moverse sin ser detectado.
Se deslizó entre las sombras, utilizando cada rincón y objeto a su favor. Había aprendido a ser invisible cuando era necesario, y ahora estaba utilizando todas esas habilidades para acercarse a su objetivo. Logró entrar al almacén a través de una entrada lateral y comenzó a explorar el lugar. Los pasillos estaban llenos de cajas y equipos, pero Eduardo sabía exactamente qué buscar. Había venido por Martínez, pero también por cualquier evidencia adicional que pudiera usar para hundirlo. Mientras revisaba uno de los cuartos traseros, escuchó voces. Se acercó con cautela y vio a Martínez hablando con uno de sus hombres. El mafioso era un hombre corpulento, con una mirada fría que parecía atravesar a cualquiera que lo enfrentara. «Necesitamos encontrar al capitán antes de que sea demasiado tarde», decía Martínez. «Ese maldito tiene todo lo que necesitamos para acabar en prisión». Eduardo sintió que la rabia lo invadía, pero sabía que debía esperar el momento adecuado. Se mantuvo en silencio, observando y memorizando cada palabra. Cuando Martínez finalmente se separó de sus hombres, Eduardo lo siguió. Lo encontró en una oficina improvisada, revisando papeles. Cerró la puerta detrás de él, apuntando con su pistola. «Martínez, esto termina ahora», dijo con voz fría. El mafioso levantó la vista, sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. «Ah, el capitán. Sabía que eventualmente vendrías a buscarme. ¿Qué crees que vas a lograr aquí? Voy a asegurarme de que nunca vuelvas a lastimar a nadie más». Martínez se rió, un sonido áspero que hizo eco en la habitación. «¿Y qué te hace pensar que tú, un hombre solo, puedes detenerme?» «Porque no estoy solo. Toda tu red está expuesta. Tu tiempo se acabó». Antes de que Martínez pudiera responder, uno de sus hombres irrumpió en la habitación. Eduardo reaccionó rápidamente, desarmándolo y reduciéndolo. Martínez intentó escapar en el caos, pero Eduardo lo alcanzó, inmovilizándolo contra una mesa. «¿Dónde está el resto de la evidencia?», preguntó, presionando la pistola contra la cabeza del mafioso. «No sabes lo que estás haciendo, capitán. Si me matas, otros vendrán. Esto no termina conmigo». Eduardo apretó los dientes, sabiendo que Martínez tenía razón en parte. Pero también sabía que detenerlo era un paso crucial para proteger a Sofía y a otros que podrían estar en peligro. Después de incapacitar a Martínez, Eduardo llamó a Andrés, quien llegó con refuerzos para asegurarse de que el mafioso fuera entregado a las autoridades. Mientras veía cómo se llevaban a Martínez, Eduardo sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Regresó al refugio horas después, encontrando a Sofía esperándolo en la puerta. La niña corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «Sabía que volverías, papá». Eduardo la levantó en brazos, sintiendo como el peso de los últimos días comenzaba a desvanecerse. «Siempre volveré por ti, Sofía. Siempre». Mientras la abrazaba, supo que, aunque todavía quedaban desafíos por delante, había hecho lo necesario para darle a su hija una oportunidad de tener un futuro mejor. El camino no había terminado, pero al menos ahora podían caminarlo juntos. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas rotas del refugio, iluminando suavemente los rostros de Eduardo y Sofía mientras compartían un momento de tranquilidad. Habían pasado semanas desde el enfrentamiento con Martínez, y aunque las amenazas más inmediatas parecían haberse desvanecido, Eduardo sabía que las cicatrices físicas y emocionales no desaparecerían tan rápido. Sofía lo miraba con una sonrisa tenue mientras terminaba su desayuno. «¿Hoy también nos vamos a mover, papá?», preguntó, su tono tranquilo pero expectante. Eduardo tomó un sorbo de café antes de responder. «No, hija. Hoy no. Creo que es hora de que empecemos a construir algo estable. Ya no quiero que vivamos con miedo». Sofía lo miró fijamente, como si tratara de leer sus pensamientos. Su inteligencia y sensibilidad siempre lo sorprendían, recordándole cuánto había crecido en tan poco tiempo, aunque las circunstancias no habían sido las ideales. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, con un tono más serio. Eduardo dejó la taza sobre la mesa improvisada y se inclinó hacia ella.
Vamos a encontrar un nuevo hogar. Un lugar donde puedas ser feliz, donde puedas hacer amigos y donde podamos empezar de nuevo. Sofía asintió lentamente, aunque su mirada reflejaba un eco del miedo que ambos habían sentido en los últimos meses. Eduardo sabía que necesitaría tiempo para curar esas heridas invisibles, pero también sabía que no podía fallarle. Más tarde, mientras empacaban las pocas pertenencias que habían acumulado en el refugio, Eduardo recibió una llamada de Andrés. La voz de su amigo sonaba más relajada de lo habitual, lo que le dio a Eduardo un pequeño respiro. Martínez está oficialmente fuera del juego. El periodista hizo un excelente trabajo publicando toda la evidencia y las autoridades ya comenzaron a desmantelar su red. Es solo cuestión de tiempo antes de que los pocos que quedan se rindan. Eso es un alivio, Andrés. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Crees que todavía estamos en peligro? No puedo decir que estés completamente a salvo, Eduardo, pero el golpe que le diste a esa organización fue lo suficientemente fuerte como para que se piensen 2 veces antes de intentar algo. Mi consejo es que sigas con tu plan de mantenerte bajo perfil por un tiempo. Eduardo agradeció a Andrés por todo y colgó, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. La tormenta finalmente parecía estar amainando, pero todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Días después, Eduardo y Sofía se mudaron a un pequeño pueblo en las montañas. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad y de los recuerdos oscuros que ambos querían dejar atrás. La casa que habían encontrado era modesta, con paredes de madera y una chimenea que Sofía ya había bautizado como su rincón favorito. Mientras desempacaban, Eduardo se dio cuenta de cuánto deseaba que este lugar fuera un verdadero hogar para ellos. Había pasado gran parte de su vida en movimiento, adaptándose a las exigencias de su carrera y las tragedias de su pasado. Ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de construir algo permanente. «Papá, ¿puedo decorar mi cuarto?», preguntó Sofía, sosteniendo una caja llena de dibujos que había hecho en el hospital. «Claro que sí, hija. Este es tu espacio. Hazlo como más te guste». La sonrisa de Sofía iluminó la habitación y Eduardo sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, estaban en el camino correcto. Mientras los días se convertían en semanas, Eduardo y Sofía comenzaron a adaptarse a su nueva vida. Él encontró un trabajo como mecánico en el pueblo, algo que le permitía mantenerse ocupado y aprender una nueva habilidad. Sofía, por su parte, comenzó a asistir a la escuela local, aunque los primeros días fueron difíciles. Eduardo la animaba cada mañana, recordándole lo valiente que era. «Siempre que te sientas asustada, solo piensa en lo fuerte que has sido hasta ahora», le decía mientras la llevaba a la escuela. Sofía sentía, y aunque algunas veces le costaba despedirse en la puerta, Eduardo veía cómo poco a poco empezaba a hacer amigos y a confiar en los demás. Una noche, mientras cenaban juntos, Sofía rompió el silencio con una pregunta que Eduardo no esperaba. «Papá, ¿mamá estaría orgullosa de nosotros?». La pregunta lo tomó por sorpresa, pero no quiso mostrarlo. Miró a su hija con ternura antes de responder. «Creo que sí. A pesar de todo, ella siempre quiso lo mejor para ti. Estoy seguro de que estaría feliz de ver lo lejos que has llegado». Sofía sintió, pero sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Eduardo se inclinó hacia ella y le tomó la mano. «No importa lo que pase, siempre vamos a llevar a mamá con nosotros. En nuestros recuerdos, en las cosas que aprendimos de ella. Pero ahora tenemos que mirar hacia adelante, porque eso es lo que ella querría para nosotros». La niña sonrió débilmente, y Eduardo sintió que habían dado otro pequeño paso hacia la curación. Con el tiempo, Eduardo comenzó a sentirse más en paz consigo mismo. Pasaba las tardes ayudando a Sofía con su tarea o jugando con ella en el patio trasero. A veces, la veía correr entre los árboles y se detenía a observarla, agradecido por la oportunidad de verla crecer. Cada risa, cada pequeña victoria, era un recordatorio de que habían sobrevivido y que estaban construyendo algo hermoso a partir de las cenizas. Un día, mientras caminaban juntos por el bosque cercano, Sofía se detuvo y miró a su padre con seriedad. «Papá, ya no tengo miedo.
Eduardo se arrodilló frente a ella, sintiendo cómo sus palabras lo llenaban de orgullo y emoción. Eso es porque eres la niña más valiente que conozco. Sofía lo abrazó con fuerza, y en ese momento, Eduardo supo que, aunque el camino había sido largo y lleno de desafíos, habían llegado a un lugar donde podían empezar de nuevo. Habían enfrentado sus miedos, sus errores y sus pérdidas, y habían salido del otro lado más fuertes. El pasado nunca desaparece por completo, pero Eduardo había aprendido a aceptarlo como parte de su historia. Ahora, con Sofía a su lado y una nueva vida frente a ellos, estaba listo para escribir el siguiente capítulo. No sería fácil, pero después de todo lo que habían superado, sabía que podían enfrentar cualquier cosa juntos. Semanas más tarde, la vida en el pequeño pueblo había comenzado a estabilizarse para Eduardo y Sofía. Cada día parecía más sencillo que el anterior, como si las nubes oscuras que los habían perseguido finalmente estuvieran disipándose. Pero el destino aún tenía un giro inesperado preparado para ellos, uno que cambiaría sus vidas de una manera que ni siquiera Eduardo podía haber anticipado. Una tarde, mientras Eduardo arreglaba una vieja bicicleta en el taller que había improvisado en casa, escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, encontró a una mujer que parecía haber recorrido un largo camino. Su cabello oscuro estaba desordenado, pero sus ojos brillaban con determinación. ¿Eduardo Salazar?, preguntó la mujer, su voz cargada de emoción. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?, respondió, tratando de identificarla. La mujer respiró profundamente antes de presentarse. Soy Pía, la hermana de Valeria. He estado buscándolos a ti y a Sofía desde que me enteré de lo que pasó. Necesitaba asegurarme de que estuvieran bien. Eduardo quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Recordaba vagamente a Pía, pero no habían tenido contacto en años. Antes de que pudiera responder, Sofía apareció detrás de él, curiosa por saber quién estaba en la puerta. ¿Quién es, papá?, preguntó, aferrándose a su pierna. Pía bajó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su sobrina. Hola, Sofía. Soy tu tía Pía. Me alegra tanto verte. La niña miró a Eduardo, buscando su aprobación. Él asintió con una pequeña sonrisa, y Sofía dio un paso adelante, observando a Pía con cautela. ¿De verdad eres la hermana de mamá?, preguntó. Sí, lo soy. Y quiero ayudarte, a ti y a tu papá. Quiero estar aquí para ustedes. Sofía dudó por un momento antes de abrazarla. Pía cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas mientras le devolvía el abrazo con fuerza. En los días siguientes, Pía se mudó con ellos, trayendo consigo una energía nueva y positiva. Eduardo, aunque al principio estaba nervioso por la idea de compartir su hogar, pronto descubrió que la presencia de Pía era una bendición. Ella tenía una forma especial de conectarse con Sofía, de hacerla reír y de recordarle que aún tenía una familia que la amaba. Una tarde, mientras estaban en la cocina preparando la cena, Pía miró a Eduardo. Gracias por cuidarla tan bien, Eduardo. Sé que no ha sido fácil para ti. Es mi hija. Haría cualquier cosa por ella, respondió, mientras sonreía ligeramente. Lo sé. Pero ahora no estás solo. Estamos en esto juntos. Eduardo asintió, sintiendo cómo se aligeraba una carga que había llevado durante demasiado tiempo. No tenía que hacerlo todo por su cuenta. La llegada de Pía también trajo cambios en la vida de Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, parecía completamente feliz. Comenzó a participar más activamente en la escuela, y los vecinos del pueblo, que ya habían notado la valentía de la niña, organizaron una pequeña fiesta de bienvenida para ella. Cuando llegó el día, la casa se llenó de globos, risas y voces amistosas. Los vecinos trajeron comida, decoraron el patio y se aseguraron de que Sofía se sintiera como la persona más especial del mundo. Eres una niña muy valiente, Sofía, le dijo una vecina mientras le entregaba un ramo de flores. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias, respondió la niña, sonrojándose pero sonriendo ampliamente.
Otro vecino, un hombre mayor que siempre había sido amable con Eduardo, se acercó y puso una mano en el hombro de la niña. Eres una campeona, Sofía. Este pueblo tiene suerte de tenerte aquí. Sofía miró a su padre y a su tía, quienes le devolvieron una sonrisa cálida. Luego alzó los brazos y gritó con alegría. Los amo a todos. Los invitados rieron y aplaudieron mientras soltaban globos que se elevaron hacia el cielo, llevando consigo los deseos de un nuevo comienzo. Esa noche, después de que los invitados se fueran y la casa quedó en silencio, Eduardo, Pía y Sofía se sentaron juntos en la sala, viendo las últimas brasas de la chimenea. «Tía Pía, ¿te quedarás con nosotros para siempre?», preguntó Sofía, con los ojos brillando de esperanza. Pía tomó la mano de su sobrina y la miró con ternura. «Claro que sí, mi niña. Viviremos los tres juntos, tú, tu papá y yo. No dejaré que nada nos separe». Sofía sonrió y abrazó a su tía con fuerza, mientras Eduardo observaba, sintiendo una paz que no había sentido en años. «Estamos construyendo algo hermoso aquí, y nada nos lo va a quitar», dijo Eduardo, mirando a ambas con gratitud. En los días siguientes, Eduardo, Sofía y Pía continuaron adaptándose a su nueva vida. Cada día era un recordatorio de que, a pesar de las pruebas y el dolor, siempre había espacio para la esperanza y la reconstrucción. Juntos, enfrentaron cada desafío con la certeza de que, mientras estuvieran unidos, podían superar cualquier cosa. La vida no siempre sería perfecta, pero ahora tenían algo que antes parecía inalcanzable, un verdadero hogar. Y, para Sofía, un nuevo comienzo lleno de amor y promesas. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.